luego viene la capa media y luego viene la adventicia. Igual a vena íntima, media y adventicia. ¿Sí? Claro. Adventicia. Entonces son las tres capas que tienen arteria y corazón, son las mismas capas. Perdón, arteria y vena son las mismas capas. El corazón sí se llama endocardio, miocardio y epicardio. El endocardio con la íntima y la es muy semejante. ¿Ya? ¿Qué va a haber aquí? En el endocardio vamos a encontrar endotelio y debajo del endotelio el subendotelio, que es que hay tejido conectivo. Tejido conectivo. El endotelio y el tejido conectivo que está por debajo. La íntima es lo mismo de los vasos, endotelio y tejido conectivo que están en el subendotelio. El endotelio es un epitelio, ustedes saben, es un epitelio simple plano, y el tejido conectivo está formado por macrón, por fibroblastos y colágeno, ¿no? El miocardio, en el caso del corazón, tenemos un tejido muscular estriado cardíaco. En la media de la arteria, ¿qué será? Tejido muscular liso, ¿no? En la vena lo mismo, tejido muscular liso. Epicardio, adventicia, también es muy semejante. Vamos a encontrar tejido conectivo, tejido adiposo, nervios, vasos sanguíneos, ¿no? Porque son vasos también que nutren al propio corazón, arterias y venas. Lo mismo pasa acá. Tejido conectivo, tejido adiposo, nervios y vasos. Los vasos que nutren al propio vaso, ¿no? Vasa vasorum se llama. Un vaso que va a nutrir al propio vaso son los vasa vasorum. Tejido conectivo, tejido adiposo, nervios. Los nervios que nutren, que inervan al vaso se llaman nervo-nervones, ¿no? Los nervios y vasos. Entonces es muy parecido como ustedes pueden ver, ¿no? Es muy parecido, pero tiene nombres diferentes. Corazón, endocardio, miocardio, epicardio. Arteria y vena, íntima, media y adventicia. Y después es muy semejante. Pero ¿cómo diferenciamos entonces la arteria y la vena? Va a depender, ya sea, no importa si es de gran calibre o de mediano calibre o de pequeño calibre, las arterias y las venas van a tener diferencias histológicas. La íntima generalmente no hay mucho problema, son muy semejantes. Donde va a haber cambios es en la media y en la adventicia. Las arterias tienen la media, la capa media, o la túnica media, se le conocen, la capa media más desarrollada. ¿Ya? La capa media en las arterias es la más desarrollada. ¿Y qué significa eso? Que es la capa más gruesa. De las tres capas, íntima, media y adventicia, la más gruesa va a ser la media en una arteria. En cambio, en las venas, quien es la capa más desarrollada es la adventicia. ¿Ya? La adventicia, ¿ya? La capa adventicia es la más desarrollada.
¿Ya? Entonces la adventicia en las arterias, en las venas, es la más desarrollada. Entonces, si yo veo una vena, la íntima y la media no me van a llamar mucho la atención, son pequeñas. Mientras que la adventicia va a ser más gruesa, va a ser mucho más de mayor grosor en comparación con las otras capas. Y si es una arteria, lo mismo, la capa media. Ahora, otras cosas que nos ayudan es que las arterias, al tener mayor cantidad de músculo liso, generalmente cuando uno ve el corte histológico, las arterias se ven contraídas, ¿no? Las arterias se le ve contraída justamente porque su capa media es más fuerte. Entonces, como es más fuerte, más músculo se contrae. Y la vamos a ver pequeñas y bien redonditas. Así más o menos. Mientras que las venas no. Las venas, como tienen una capa media muy delgada, no tienen mucho músculo, entonces cuando observamos en el tejido, las venas están deformadas y se van a ver más grandes que una arteria equivalente. Vamos a verla generalmente así. La pared delgada y deformadas, mientras que en una arteria la pared más gruesa se tiende a ver redondita. ¿Ya? Entonces eso también nos ayuda para poder diferenciar. Y acá lo podemos ver, miren. Bueno, acá tenemos dos vasos, arteria y vena equivalente. ¿Cuál es más grande? La vena, ¿no? Y en el corte histológico lo van a ver más deformado esto. Mientras que la arteria se le va a ver bien uniforme, bien redondita. Acá podemos ver las capas. Voy a darle más aumento. Ahí. Estas son las arterias de mayor calibre, o sea, las arterias elásticas. Y acá tenemos las venas de mayor calibre. En esta categoría ingresan las venas cavas, ¿no? La vena cava superior, la vena cava inferior. También la vena porta. Tienen túnica íntima. Miren, compárenlas. Arteria, primero vamos a hacer arteria. Arteria, corte histológico bien redonditas, la luz pequeña porque tiene una capa gruesa, íntima, media y adventicia. De las tres, ¿cuál es la capa más desarrollada? La media. ¿Ven? La capa media. La capa media, que puede tener músculo, que puede tener mucha fibra elástica, pero la capa media es la capa más desarrollada. En cambio, las venas, que son equivalentes, su pared es más delgada, ¿no? Por eso acá también miren, la pared es más delgada comparando con esto, y comparamos en ella misma, íntima, media y adventicia. La adventicia es la capa más desarrollada, ¿no? La capa adventicia, cuando uno ve un corte histológico y observa que la capa adventicia es más desarrollada, automáticamente ya sé que es una vena. Además también estoy viendo que la pared es más fina, más delgadita, ¿no? Y si la veo en un panorámico, estoy viendo que está más distendida, deformada. Mientras que la arteria no, las arterias son bien redonditas. Acuérdense de la arteria aorta que han visto, bien redondita, uniforme. Pared gruesa. Entonces acá lo que tienen es músculo liso, no se olviden. Músculo liso. Y ese músculo liso responde a estímulos del sistema nervioso autónomo. En la íntima, perdón, sí, pues en la íntima, que es esta parte interna que está por acá, tenemos el endotelio, ¿no? Endotelio, que es un epitelio simple plano, que tiene muchas funciones. No solamente recubre, evita la población, la activación de la capacidad de la población, tiene más funciones. Y por debajo tenemos el tejido conectivo que les mencionaba, ¿no? Tejido subendotelial. Tejido conectivo subendotelial se encuentra por debajo del endotelio, en ambos sitios. Esa es la íntima. La media, músculo liso, y la adventicia. Acá hay una pequeña sección cuando hablamos de venas.
Solo en las venas de mayor calibre, como que son estas, vamos a encontrar, además de encontrar músculo liso en la capa media, también vamos a encontrar músculo liso en la capa adventicia. ¿Ya? Recordar, ese es un dato importante, pero solamente se ve, o se ve bien desarrollado en las venas de mayor calibre, en este tipo de venas. En las de mediano calibre también se ve algo, pero muy poquito, casi ya pasa desapercibido. Pero donde es muy evidente es en las venas de mayor calibre. Las venas de mayor calibre, además de haber músculo liso en la capa media, hay músculo liso en la capa adventicia. ¿Ya? Mientras que en las arterias no, en las arterias el músculo solamente está en la capa media. Entonces son los grandes vasos. Ahora vamos a ver los vasos intermedios de mediano calibre. Ahí. Ahora nos quedamos con estas imágenes que están acá y con la otra que está por ahí. Las de mediano calibre son arterias medianas, o también llamadas arterias musculares. ¿Ya? Arterias musculares es el término que más usamos, arterias musculares. Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La íntima igual tiene su endotelio, tiene su tejido subendotelial, tiene su capa muscular muy bien desarrollada en las arterias musculares, por eso que se llaman arterias musculares, ¿no? por la cantidad de músculo que tienen, bien redonditas, es esta parte eosinófila, y luego viene la parte que está un poquito más clarita, esta parte que está por acá es la adventicia. Acá también se ve la adventicia, y ahí en la adventicia ustedes pueden ver fibras de colágeno, tejido adiposo, vasos sanguíneos, igual que por acá, ¿no? Tejido conectivo con vasos sanguíneos, con grasa, etc., ¿no? Todo está acá en la adventicia. Íntima, pequeñita, media, la más desarrollada, y adventicia, las tres capas de una arteria, en este caso arteria muscular, tiene abundante músculo. Acá no tiene tanta fibra elástica. La vena equivalente es la vena de mediano calibre. La pared es más delgada que esto, ¿se dan cuenta? Equivalentes, esta pared es más delgada. La vena se deforma, ahí lo ven, comparen esta vena, este vaso, esta arteria, con este, acá está deformado, acá no, acá está bien redondito, conserva su forma. La íntima, la media, es pequeñita, tiene una hilera de células o dos máximo, y acá tenemos la adventicia. En la adventicia de las arterias medianas puede haber una que otra fibra muscular como ustedes ven acá. Entonces, esta es la vena de mediano calibre. Siempre la adventicia va a ser la capa más desarrollada. Y luego en la parte inferior, acá tenemos a las arterias de pequeño calibre o arteriolas y las venas de pequeño calibre o vénulas. Vamos a darle más aumento. Ahí. Las arteriolas igual, miren, íntima, media y adventicia. ¿Cuál es la capa más desarrollada? La media, ¿no? Es una arteria de miniatura, bien redondita. La vénula es una vena de pequeño calibre, deformada igual como toda vena, pared delgada, íntima, media y adventicia. ¿Ya? Íntima, media y adventicia. En la adventicia básicamente bueno, lo mismo que las otras, pero acá sí nunca hay músculo en la adventicia. Y más chiquito que eso ya son los capilares, ¿no? Los capilares que generalmente están formados por una hilera de células que son endotelio con su respectiva membrana basal. Pero hay varios tipos de capilares. Hay capilares medianos, pequeñitos, pueden medir de 5, 6, 7 micras. Ahí los glóbulos rojos pasan todos apretaditos, hasta capilares de 50 micras, 80 micras, ahí pueden haber, ¿no? Entonces son endotelio con su membrana basal, y esos son los capilares. Entonces llega un momento en que los vasos sanguíneos van a transportar la sangre hasta los capilares de origen arterial. Por influencia de la presión hidrostática, del latido del corazón, la fuerza contráctil del corazón, la sangre va a pasar hacia los capilares venosos.
y va a seguir su recorrido en ascenso hacia el corazón otra vez. Entonces la sangre siempre está en movimiento, baja, sube, ¿no? En esta zona, a veces, no a veces, siempre hay un residuo. No toda la sangre que sale de la parte arterial pasa al lado venoso. Hay una pequeña proporción, que más o menos el 5%, que se queda en el espacio intersticial, en el intersticio. Esa pequeña proporción de sangre, de líquido, ¿no? que proviene de la sangre, si es que no hay un buen mecanismo de absorción, se acumula en el intersticio y es lo que provoca el edema, ¿no? El edema, que es la hinchazón de alguna parte del cuerpo, ¿no? Lo más frecuente, la hinchazón de los miembros inferiores. Entonces, para que no haya ese edema, acá tenemos otros vasos que son el linfático. El linfático va